Pasa a vosotros, hermanos, un gran saludo desde Mexicali, Baja California. Listos para grabar el video número 2 sobre el tema el Tribunal de Cristo. Vamos a iniciar este segundo video con la cita de Juan 5, 16 al 29. El Evangelio de Juan, capítulo 5, desde el verso 16 hasta el 29. El título de este segundo video es Dios juzgará, o más bien, vivos y muertos serán juzgados en el tribunal de Cristo. Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Fíjense cómo entramos en el tema del tribunal de Cristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Fíjate el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio dio al Hijo. Fíjate qué interesante la declaración. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo juicio, o más bien dice aquí, todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Bueno, el verso 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pero aquí la idea que yo quiero resaltar para el tema, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Es importante esta declaración, porque hay quienes te van a decir, pues los juicios en la Biblia son diferentes. Una cosa es el tribunal de Cristo, otra cosa es el juicio de las naciones, otra cosa es el juicio del trono blanco. No, señores, no. El Padre no va a juzgar a los vivos y a los muertos. El Hijo es el que el Padre ha designado para ser juez de vivos y muertos. El Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bueno, te voy a seguir leyendo después de recalcar que eso de que el trono blanco allá va a ser Dios, no es Cristo, no. Vivos y muertos van a ser juzgados por Cristo, porque el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Esto de que las naciones, bueno, ahí sí dice, el Hijo del Hombre vendrá y serán reunidas delante de él todas las naciones. Pero no estés creyendo ese cuento de que una cosa es el juicio del trono blanco, otra cosa es el juicio de las naciones, que allá es el Padre, acá el tribunal de Cristo es para los galardones de la iglesia. No. Es un solo individuo el que va a juzgar a vivos y muertos, y se llama Jesucristo. Él en diferentes tiempos va a sesionar, de tal manera que juzgue a vivos y muertos. Te lo estoy demostrando con la Biblia. Sigo leyendo. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación,
mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo dio que tuviese vida en sí mismo. Fíjate el verso 27. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. O sea, no se maravillen de que el Padre le dio al Hijo el poder de hacer juicio. No se maravillen de esto, verso 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Primero te hablaba de darles vida espiritual, ¿no? En el verso 25, los muertos oyen la voz del Hijo del Hombre y los que oyeren vivirán. Pero acá te está hablando ya de la resurrección en el verso 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Bueno, quiero puntualizar algunas cosas. Número 1, Jesucristo no es el juez. El Padre es el juez. Acuérdate que se dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham le dice a Jehová: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, cuando estaba intercediendo por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, el juez de todos es Dios. Hay varios textos que lo dicen. Pero este Dios, o el Padre, le dio todo juicio al Hijo. El Hijo no es el juez, sino que le dieron la facultad de juzgar. ¿Por qué se la dieron? Porque es el Hijo del Hombre. Mira como dice aquí te voy a leer las dos declaraciones. Estamos leyendo en San Juan 5, 22. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Bueno, ¿para qué se lo dio? Pues para que todos honren al Hijo como honran al Padre, ¿no? Pero en el verso 27 te explica no solo para que lo honren, sino la razón de haberle dado todo juicio al Hijo. Verso 27. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. Esta expresión, Hijo del Hombre, es muy interesante en la Biblia. A veces Jesucristo habla de ciertos eventos, dice cuando el Hijo del Hombre venga, o el Hijo del Hombre morirá en la cruz. A veces se refería a sí mismo como Hijo del Hombre y decía ciertas cosas, y a veces se refería como Hijo de Dios y decía otras cosas. No es lo mismo cuando dice que es Hijo de Dios a cuando se denomina Hijo del Hombre, ¿no? En este caso, la palabra Hijo del Hombre o los hijos de los profetas, por ejemplo, cuando tú lees en el Antiguo Testamento la expresión salieron los hijos de los profetas, se refiere a los alumnos de los profetas. Cuando aquel hombre dijo no soy profeta ni hijo de profeta, no se refería a que su papá era un profeta, su papá literal, sino no soy profeta ni tampoco soy alumno de algún profeta. Cuando yo digo no soy profeta ni hijo de profeta, quiere decir ni soy profeta ni tampoco estoy aprendiendo de alguno, no soy hijo de profeta. Entonces Jesucristo es el Hijo del Hombre porque participa de carne y sangre y viene a la tierra para aprender la obediencia. Sería muy desastroso que un juez que va a juzgar
delitos no sepa la condición del infractor, no sienta como él, no lo comprenda. De hecho, los jueces que juzgan deben de estar preparados en todos los sentidos para hacer un juicio justo, por supuesto. Y la Biblia dice de nuestro sumo pontífice que nos convenía, dice que fue tentado en todo para poder compadecerse de nosotros. Entonces, el Padre dice, todo juicio se lo doy al Hijo, porque es el Hijo del hombre o el alumno del hombre, tiene la experiencia de haber sufrido, de haber bebido, de haber dormido, de cansarse, fue tentado en todo, aunque sin pecado, entonces puede juzgar, comprende la situación humana y va a juzgar con justo juicio. Entonces, así se entiende la expresión, le dio poder, o sea, el Padre, bueno, te lo voy a leer desde el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del hombre. Luego ya te habla de la resurrección, es Jesucristo el que los va a levantar, y por supuesto que es Jesucristo el que los va a juzgar. Así que no estés creyendo que allá juzga el Padre, acá juzga el Hijo. No, todo juicio se lo dieron al Hijo. Déjenme saludar. Un saludo para Misael Rodríguez, para Jaime Andrés Favela, para Elizabeth Calderón, mi hermanita, Dios te bendiga, Tichi, Francisco Mayoral, el pastor Richard Murillo, un gran saludo, pastor, para usted, Berenice Flores, Soco Bojorques, Guillermo Martín, mi hermano Guillermo, ha sido seguidor de la tacita de café, Judith Domínguez, Rosario Miramontes, Rosa Parra, mi cuñada, un saludo para el pastor, Edwin López, allá en Meresville, Giselle Rojo, Airam Teresa, no podía faltar el Sherman, Germán Cervantes, nuestra hermana Ivonne aquí de la Iglesia Apostólica, bendiciones, saludos, ya estamos aquí, amén. Fanny Mengo, hermana, creo que es hermana, Dios le bendiga, hermana Fanny, qué bueno que está con nosotros. Charlie Martínez, Vanessa Sánchez, Ramón Millán, ¡hombre! Nos honra con su presencia el pastor Millán. Oye, pastor, ya pronto va a salir el pastor Genaro López en emisión en vivo aquí tocando temas a pantalla partida. Prepárate porque también queremos que estés aquí a pantalla partida desde Atwater, California. Así que, pastor, ve alistando tu iPhone 10. Ana Osuna, Alfonso Peña. Bueno, bienvenidos todos al tema Vivos y muertos serán juzgados en el Tribunal de Cristo. Francisco Acosta, bienvenido. Quede claro que el Padre a nadie juzga, todo juicio dio al Hijo. Esto es importantísimo entenderlo para que no estés creyendo que son juicios distintos y que el Tribunal de Cristo es otra cosa. No, el Tribunal de Cristo, en el cual estarán vivos y muertos, fíjate la universalidad del tribunal, vivos y muertos, no se pudiera decir más. Si no estás vivo, estás muerto, ¿no? Pero no te vas a escapar del tribunal. Claro que no los va a juzgar a todos en un momento de tiempo juntos. Te voy a dar el texto, lo mencioné en la emisión pasada, pero dice, bueno, vámonos por partes, ¿no? Ya acabamos de leer que todo juicio lo dio al Hijo y te explica el mismo Hijo, Jesucristo, cuando estuvo aquí, te explica por qué. Primero para que honren al Hijo como honran al Padre, y también te explica que le dieron facultad de hacer el juicio porque es el Hijo del Hombre, es el que está facultado, ¿no? Es el que comprende los aspectos de la vida humana, porque fue tentado en todo, sin pecado. Es el Hijo del Hombre, es el alumno del hombre, vino a aprender la obediencia, la humildad y todo esto. Bueno, a ver, Juan 12:47, vamos a avanzar en el tema. Juan 12,
47. Dice, dice palabras de Cristo: el que oye mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí parece haber una contradicción, pero no hay tal. Por supuesto que cuando vino, no vino a juzgar ni a condenar, vino a dar su vida para salvar. Pero cuando Él muere y da su vida y resucita al tercer día, entonces recibe la facultad para juzgar. Él está esperando ahorita que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, pero va a llegar el día del juicio y va a ser Jesucristo, no el Padre, sino Jesucristo, el que va a llevar a cabo el juicio. Y eso se llama, es el tribunal de Cristo, porque es necesario o es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Entonces, ya no hay aquí lugar para creer que hay diferentes juicios y que en uno se va a sentar el Padre a juzgar y acá es el juicio de las naciones, es diferente al tribunal de Cristo. No, el tribunal de Cristo es Cristo como juez, porque él es el que recibió la facultad para juzgar a vivos y muertos. Y también van a intervenir los santos del Altísimo, los que habitan en los cielos, y también ciertos ángeles escogidos de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, y sus santos ángeles con él. Cuando dice santos ángeles, no creas que se refiere a todos. Santos son sus ángeles escogidos. Un evangelista te dice sus santos ángeles con él, otro evangelista en el pasaje paralelo te dice con sus ángeles escogidos. Entonces, estamos hablando de un tribunal colegiado, no solamente Jesucristo, no es un tribunal unipersonal, sino que Él tiene ángeles escogidos para juzgar, por ejemplo, a las naciones, ¿no? Bueno, pero cuando vino a la tierra por primera vez, no viene a juzgar al mundo, sino vino a salvarlo. Entonces, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. No es el Padre, sino la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Bueno, una pregunta, pastor. ¿El juicio en el tribunal será antes o después del milenio donde Jesús reinará? Bueno, hermana Fanny, el juicio, el tribunal de Cristo inicia, o sea, el día del juicio inicia cuando Él viene por segunda vez. Fíjense que nosotros como maestros, bueno, yo me retraigo de eso, yo digo nosotros, porque yo no hago eso, pero veo que muchos enseñadores hacen su teología, ¿no? Primero va a pasar esto, luego va a pasar lo otro, luego va a pasar esto, como que le quieren dictar el itinerario al Señor, pero nosotros no tenemos tanta precisión, a veces sí hay precisión, a veces no. Pero lo que yo puedo responder, el tribunal de Cristo empieza a sesionar cuando Él viene otra vez. La pregunta va a ser contestada en el desarrollo, hermana. Elsa Martínez está viendo el video. Muy bien.
Vamos a Hechos 10:42. Mire la declaración. Una vez que ya Jesucristo muere y resucita. Hechos 10:42. Aquí tenemos ahora a Pedro predicando en la casa de Cornelio, pero hace una declaración muy fundamental. De hecho, Hechos 10:42 y 43, creo que deberíamos aprenderlo de memoria, ¿no? Yo me sé el 43 de memoria. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy fundamental. Pero el verso 42 dice, y nos mandó. Pedro está diciendo, Jesucristo nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, fíjate la declaración, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él no es el juez, sino el Padre lo facultó, le dio facultad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. Entonces, si te leo desde el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, dice Pedro, refiriéndose a él y a los otros apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A ver, si yo te hago una pregunta en este momento a la luz de lo que hemos visto, vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 12, y vi los muertos. Bueno, vamos a ver desde el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pregunta, ¿quién es el que está sentado ahí para juzgar? Alguien que se anime aquí a contestar. Porque si tú dices, no, pastor, el juicio del trono blanco, ese es Dios. No, señor. El juez de vivos y muertos no es Dios, sino ha designado a Jesucristo como juez de vivos y muertos. Es el tribunal de Cristo, el único que hay. Es decir, que te quede claro que el único personaje que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino es Jesucristo. Porque el Padre le dio todo juicio al Hijo. Pero claro que en la teología tradicional, los teólogos te dividen como ellos quieren, ¿no? No, el trono blanco es una cosa, el juicio de las naciones es otra cosa, el tribunal de Cristo es otra cosa. No, realmente hay un solo juez designado y el tribunal va a sesionar en su manifestación y en su reino. Punto. Es universal, nadie puede escapar de este juicio. Bien, alguien puso ahí Jesús. Amén, hermana. No puede ser otro. Vuelvo a leer. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Bueno, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo más tarde
Hechos 17:31. Hechos 17:31. Cuando están juzgando a Pablo en Atenas, en el Areópago. Bueno, está predicando, más bien. Después lo toman para juzgarlo porque se hace el alboroto. Pero mira cómo les dice a los atenienses. En el verso 27, de una sola sangre hizo todos el linaje de los hombres, les ha prefijado, verso 26, el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron. Porque el linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad, ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día. A ver, hermana Fanny, aquí está parte de la respuesta. ¿Cuándo va a empezar el juicio? Todavía no nos dice cuándo, pero dice aquí, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Dios ha establecido un día. Dios. Mira el verso 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Nota la universalidad otra vez. Todos los hombres en todos los lugares. Dios ha establecido. Entonces, verso 31, por cuanto ha establecido un día. ¿Quién ha establecido este día? Dios, según el verso 30. En el cual ha de juzgar al mundo con justicia, pero no lo va a juzgar él, sino a través de Jesucristo. Dice, por aquel varón al cual determinó. Esto es importante. ¿Cómo lo determinó, pero cómo lo reitera, cómo lo reivindica? Pues dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, la resurrección es la que afianza el evangelio, ¿no? Si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado, deberíamos de tirar la Biblia a la basura, pero por cuanto Jesucristo resucitó, nuestra fe no es vana. Y sí hay un día de juicio y ninguno de los que murió se va a escapar. Si éste resucitó para ser juez de vivos y muertos, todavía no lo es, sino que va a empezar a sesionar un día establecido. Aquí lo está diciendo. Claro, aquellos se burlaron, ¿no? Así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Se les hizo demasiado, ¿no? Se les hizo pesado el mensaje de la resurrección. A ver, permítanme saludar a Leida Verdugo, Marichuy Piñeda, Viviana López, aquí están nuestros jóvenes, Oscar Cruz, Rodolfo Morelli, Guillermo Zamudio, Elsa Martínez, Ociel Bernardo, Rosa Hernández, Pancho MP, creo que este es predicador aquí con Martín Villanueva, un saludo, Guadalupe Flores, hasta ahí Francisco Acosta, muy bien. Entonces, ninguno puede ser juez de vivos y muertos si primero no se levanta él de la tumba, ¿no? Por eso dice que Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, o sea, por Jesús, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Entonces el tema sigue siendo el mismo. Pablo, cuando dice del tribunal de Cristo, habla del cuerpo, partir del cuerpo, sea ausente o presente, de todos modos vas al tribunal. Nada, o sea, ¿a quién se le ocurre decir que no vas a estar delante del tribunal? Nadie podemos escapar, ¿no? Porque está establecido a los hombres, y si tú eres hombre, te vas a enfrentar al juicio. Y qué bueno, ¿no? Porque mucha gente muere y dice, bueno, pues este no pagó nada. Espere un momento. Por supuesto que va a llegar el día del ajuste de cuentas y eso va a ser terrible. Bueno, segunda de Timoteo 4:1, y aquí ya empieza a aclararse un poquito más. Es el mismo Pablo que el que te habló de este día que Dios ha determinado. A la carta a su discípulo Timoteo, y qué bueno que mandó cartas, porque si no estuviéramos perdidos en los temas, hermano. Bendito sea el Señor que levantó a este instrumento escogido, el apóstol Pablo, para explicarnos estas cosas. Segunda de Timoteo 4:1, mira qué interesante este pasaje. Dice, requiero yo, dice Pablo, pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A ver, hermana Fanny, ¿cuándo empieza a sesionar el tribunal de Cristo? En la segunda venida, cuando se manifieste Jesucristo, empieza el tribunal de Cristo. Y vivos y muertos estaremos delante de ese tribunal. Pero te lo dice Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo el que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y te dice cuándo, ¿no? 1, en su manifestación y en su reino, por supuesto. Porque acuérdate que Jesucristo se manifiesta y juzga a los vivos, porque cuando Cristo aparezca en las nubes, va a haber mucha gente, va a haber muchas naciones vivas, y dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, y los va a apartar como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y por favor, no estés creyendo que ese pasaje se refiere a la iglesia, se refiere a las naciones, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero Jesucristo juzga vivos y muertos en su manifestación y en su reino, porque Él va a reinar por 1000 años y nosotros juntamente con Él. Y después de 1000 años es que vuelve a sesionar y dice Juan, vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, y el mar dio los muertos, y el sepulcro dio los muertos, y fueron juzgados los muertos. Está hablando de los otros muertos que no tornan a vivir sino hasta que fueran cumplidos 1000 años. Entonces hay 2 resurrecciones según la Biblia. Por eso es que te digo que el tribunal de Cristo sesiona las veces que sean necesarias, pero es el mismo juez, es Jesucristo, que juzgará a todo hombre por lo que hubiere hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, espero que estén captando la enseñanza, ¿no? Vamos a ver, tenemos aquí a José Rojas, a Saúl Hernández, a Mike García, al pastor Enoch García, un amigo mío, que probablemente no esté de acuerdo con el planteamiento porque somos de diferente escuela profética, pero es bienvenido el pastor, un hombre de Dios, muy ecuánime. José Díaz, Aleida Verdugo. Bueno, hasta aquí va quedando claro
que no son diferentes jueces y que allá el Padre y que acá el Hijo. No, 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 no. Todo juicio se le dio al Hijo. Él es el juez de vivos y muertos y ninguno va a escapar al tribunal de Cristo. Todo, porque escrito está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Fíjese que ese pasaje es un poquito misterioso, o más bien cuando leemos en Filipenses 2, dice, a ver, vamos a Filipenses 2, porque de forma tradicional leemos los textos y lo aplicamos pues de una manera muy simplista, ¿no? Y, por ejemplo, yo he oído predicadores y he leído libros donde se dice que tarde o temprano toda rodilla se doblará y el mismo diablo se va a hincar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Yo digo amén a eso, pero realmente no se trata de una pueril confesión, sino que se trata del día del juicio. Cuando tú juntas los pasajes paralelos, Filipenses 2, Romanos 14, donde dice, mira, leemos por ejemplo en Filipenses 2, el pasaje más conocido de esto de que toda rodilla se doblará. Verso 9, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Y fíjate, cuando dice de los que están en la tierra, habla de vivos, y de los que debajo de la tierra, habla de muertos. Y de los que están en los cielos, pues habla de los que habitan los cielos, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Sí, efectivamente. Sin embargo, la idea que nos formamos de esto es, pues, no sé si será en un momento de tiempo que los tres ámbitos, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, nos vamos a hincar y vamos a confesar. Porque no te lo explica el apóstol, ¿no? Sí te dice que todo el universo está reconociendo que Jesucristo es el Señor. Pero el apóstol Pablo te lo relaciona con el tribunal de Cristo. Mira, Romanos capítulo 14 lo vimos en el video pasado. 14:10. Bueno, desde el verso 9, fíjate cómo otra vez habla de la muerte y muerte de cruz, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjate ahí, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero de vivos y muertos, ¿no? Verso 10, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y aquí está la cita que te decía, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. En pocas palabras, sucede algo como al menos en Estados Unidos, cuando te llaman a juicio, te hacen levantar la mano y te hacen confesar. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Y pues todavía se usa que ponen su mano sobre la Biblia, ¿no? Y el juramento se hace delante de la autoridad que está sentada, y el juez y el tribunal, y a eso se refiere.
A eso se está refiriendo la Biblia. Porque vas a ser confrontado, vas a ser juramentado. Lo oculto va a salir a la luz. Las palabras ociosas que hablamos van a salir a la luz. Pero no solo eso, también cuando nos arrepentimos, cuando hicimos las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, también vamos a ser unos, vamos a ser galardonados, otros vamos a ser reprendidos, otros van a ser echados. Y ahí cuando se habla de echados yo me salgo, ¿no? Digo, no, otros serán echados a las tinieblas de afuera. Unos serán azotados poco, otros serán azotados mucho. Todos estos textos están en la Biblia. Pero todo inicia, hermana Fanny, con la venida del Señor. De hecho, hay pasajes que dicen: yo vengo presto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Es lo mismo que dijo Pablo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho. Entonces, no es cierto que el tribunal de Cristo es solo para galardones. Es el juicio que va a empezar. El tribunal es el juez y los demás que le van a ayudar a juzgar. Y en el tema nos vamos a llevar algunas sorpresas, porque después, una vez que seamos galardonados nosotros, algunos de nosotros, bueno, y se me llena la boca, ¿no? Es probable que no entremos nosotros, pero a algunos santos se les va a dar la facultad para juzgar. Ahora pues a ser parte del tribunal de Cristo, cuando juzguemos a los ángeles y cuando juzguemos por ejemplo, juzgando a las 12 tribus de Israel, dice, pero eso es para los 12 apóstoles, ¿no? Ahí tenemos el tribunal colegiado. Pero nos vamos a ir por partes, vamos a ver los pasajes, lo que dijo el Señor, lo que está escrito ahí, porque el tema del juicio, la Biblia no habla de juicios, sino del juicio. Cuando Pablo se refiere, por ejemplo, a este tema, a ver, Hebreos, se me viene a la mente el pasaje, pero no recuerdo si está en Hebreos, pero aquí está San Google, que no nos deja abajo. Antes era la concordancia, pero ahora es San Google. A ver, obras muertas y el juicio. Mira la doctrina, a ver, fundamento de Hebreos 9. Hebreos 3, Hebreos 6. Solo para puntualizar que Pablo no habla de, no, pues el juicio acá, el juicio de las naciones, el juicio allá, no, es el juicio, es el tribunal de Cristo, es el juez de vivos y muertos, él abarca todo, es el único juez, es el único tribunal, o sea, es el tribunal de Cristo, aunque va a haber diferentes sesiones, diferentes movimientos en el tribunal, pero es el día del juicio. A ver, Hebreos 6. Dice el apóstol, y claro que esto es lo que enseña la Biblia o la teología del apóstol Pablo, ¿no? Ya cuando el teólogo te divide que el juicio de allá y el juicio de acá y los juicios y el otro juicio y el otro tribunal, y no, eso ya es teología extrabíblica, pero Pablo lo maneja de la siguiente manera: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio
eterno. No son varios juicios, es el día del juicio y el juez de vivos y muertos es Cristo. Bueno, espero que no te estés enredando, ¿no?, con la exposición. Pero Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Mira, de este día del juicio, cuando empieza el tribunal de Cristo, Mateo 12, 36 al 37, ya se nos va a acabar el tiempo. A ver, Mateo 12, 36. Mateo 12. Estas son palabras de Cristo. 12, 36 al 37, dice el Señor. Bueno, vamos a ver desde el verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo, fíjate, esto es bien grave, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, aquí no dice la iglesia o si eres cristiano, salvo por gracia o los impíos, no, aquí los hombres, y si tú eres hombre, esto aplica para ti y para mí. De toda palabra que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesucristo te menciona el día del juicio. Y Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Es su tribunal. El Padre se lo dio. La facultad de juzgar a todos los hombres, sean vivos o sean muertos. Si gustas anotar, ¿qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Para empezar, toda palabra ociosa, ¿no? Anótalo, por favor. No es lo único que se va a juzgar, pero aquí te lo está diciendo claramente. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando está, a mí me maravilla mucho cuando veo las películas de hechos reales, ¿no? Una película basada en hechos reales, como el acusado está ahí, le dicen, pues jura decir la verdad y aquí, y cuidado, porque después se retrae, es perjurio y le va peor, le va como en botica. Y se me hace tan impactante porque yo sé que va a venir un día donde todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Ahí lo hacen confesar y le dice, cuidado con lo que dice, porque aplica igual, por sus palabras será condenado o por sus palabras será justificado. Cuando el Señor habla, por ejemplo, de que el reino de los cielos, hablando ya de su pueblo, es semejante al rey que le da talentos a sus siervos, y cuando se agarra al que enterró el talento, dice, siervo malvado, por tus propias palabras te juzgo. O sea, te agarré, el pez por su boca muere, ¿no? Entonces, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este tema está muy interesante. Vamos a ver. Pasamos al verso 38 del mismo capítulo 12. Son las palabras de Cristo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Escucha bien el verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Fíjate cómo son invitados los hombres de Nínive para sesionar como tribunal en el tribunal de Cristo, porque es Cristo el que va a juzgar a vivos y muertos. Entonces, cuando Cristo está pronunciando estas palabras, los hombres de Nínive, obviamente, ya no estaban sobre la faz de la tierra, ya habían muerto. Las ruinas de Nínive se acaban de descubrir. Pero Nínive ya no existía. Jonás tampoco. Pero el Señor les dice a sus contemporáneos, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Fíjese que no contra esta, donde estoy ahorita, Gamaliel Calderón del 2019, sino contra los contemporáneos de Jesús. Van a invitar a los ninivitas a sentarse en el tribunal de Cristo. Y dice que la van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Aquí el Señor Jesucristo te está diciendo algunos de los que van a formar parte de su tribunal cuando le toque, cuando llame a la generación que fue contemporánea de él. También dice en el verso 42, la reina del austro se levantará en el juicio con esta generación. Es decir, que van a llamar a la reina de Saba, van a llamar a los ninivitas. Está terrible, ¿no? A juzgar a la generación del año 33, cuando fue crucificado Jesucristo. Dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, por supuesto que el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos va a estar llamando gentes. Ya, por favor, no me preguntes a quién van a llamar primero, cómo, no. Aquí la Biblia te está dando atisbos, te está diciendo que nadie se va a escapar. Los ninivitas se van a levantar a juzgar a esta generación y ve tú a saber quién se vaya a levantar a juzgar a mi generación. Imagínate tú, ¿no? Pero lo que el Señor menciona de su tribunal colegiado, lo menciona para que sepamos lo que nos espera. Por ejemplo, hay pasajes misteriosos y mi padre, cuando él era pastor, cuando todavía vivía mi viejito, bien a todo dar mi viejo, se metía en la Biblia y me decía, mira hijo, este texto, a ver, ahí te va este torito, me decía. El siervo, pues estas son palabras de Cristo, ¿no? El siervo que entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho. Pero el siervo que no entendió la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Así que mientras más sabemos de la Biblia y mientras más conocemos la voluntad de Dios, más como en feria nos va a ir como en botica. Por eso no debemos hacernos muchos maestros, hermanos, porque nos comprometemos. Vale más no saber tanto, o más te conviene, mira, no meterte en problemas, dijo el Señor, mejor les conviene no haber conocido el camino del Evangelio, que después de haberlo conocido volverse para atrás. Cuidado. Pero dice el apóstol Santiago, hermanos, no se hagan muchos maestros, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Claro, porque al que muchos le fue dado,
mucho le será demandado. Imagínate tú, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Me da miedo, hermanos, me da miedo no ejercer el ministerio, no obedecer la voz del Señor, porque acuérdense, hay muchos pasajes, muchas figuras que Cristo dijo. La figura de las bodas, donde a uno que no está vestido de bodas lo echan para afuera. La figura de las vírgenes, que la echan para afuera por fatua. La figura del siervo malo y miedoso. La figura del que es azotado mucho, del que es azotado poco. Vaya, hay mucho que ver en este tema del juicio, y un poquito misterioso, ¿no? Pero todo concuerda con la justicia, todo concuerda con lo que ves aquí en la tierra, y el tema está muy interesante. Nos quedan 5 minutos, vamos a ver la primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4, del 1 al 5, el apóstol Pablo dice, y esta es la tercera vez que se incluye el apóstol en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 4, dice el apóstol, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano. Hay versiones que dicen, o de un tribunal humano. Y luego hay algo curioso, ¿no? Dice Pablo, ni aún yo me juzgo. Qué tremendo, ¿no? Qué mente tenía el apóstol. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hermana, la que hizo la pregunta, hasta que venga el Señor. Fíjate que en la segunda venida es cuando empieza el juicio, o el tribunal de Cristo, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. No solo el tribunal de Cristo es para condenar, claro que va a haber condenados, va a haber azotados, va a haber echados afuera, pero también va a haber alabados. Buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Bueno, seguiremos con el tema. Este es el segundo video, no sé cuántos videos vayamos a abarcar, hermanos. Déjenme saludar: José Díaz, Mike, Rafael Lima, Marlene Sánchez, Juan Carraiga, Luis Columbo, Josefina Irazoki, Delfino Morales. Pastor, un gran saludo para usted. Alfredo Cataño dice, qué interesante. Pastor, el juicio también comienza para el hombre cuando existe un cielo y un infierno. Dice el pastor Millán, Dios te bendiga, pastor, muy claro, te feliz. Gracias, pastor. No, hombre, si lo dice Millán, es porque me aventé. Gracias, pastor Millán. Gracias por tu comentario. Javier Luna, José Quirino, Jacqueline Gil, Ángel Santay, les informo que en la emisión en vivo tenemos un ángel, hermanos, que ni se casa ni se da en casamiento. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Un gran saludo para ti. Bueno, me animo a darles otro texto. Primera de Juan 4:7, para que veas, este es el cuarto texto donde Pablo se incluye, pero no creas ese cuento de que el tribunal de Cristo, el bema, es para galardonar solamente. No, esa es teología inventada. Porque la palabra bema aplica para todo, es simple y sencillamente tribunal en todos los sentidos en la Biblia, ¿no? Primera de Juan 4:7, finalizamos con este texto. Primera de Juan
4, 7, mira lo que dice ahora el apóstol Juan. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No es este texto. Primera de Juan 4, 7. Es aquel texto, Pastor Millán, que dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. A ver, San Google nos va a sacar. Lo bueno que el Espíritu Santo nos da los textos, pero San Google nos ayuda a encontrarlos. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto lo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4, 17, me faltaba un 1. Primera de Juan 4, 17, desde el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Es que ahí vamos a estar. No es cierto que tú no vas a ir al juicio. Claro que vas a ir al juicio. Vivos y muertos estaremos en el tribunal de Cristo. Bueno, Dios te bendiga. Gracias, hermanos.